Hola, yo soy Melina Arellano Santiago y hoy les hablaré sobre el siguiente tema, muy interesante por cierto. El cuento. La palabra cuento deriva de contar. En la literatura, contar se utiliza en el sentido de narrar. Elementos y características del cuento. El orden natural del cuento implica en primer lugar una introducción, un desarrollo, un clímax y un desenlace que incluya un final cerrado o un final abierto. Algunas características del cuento son: 1. Son relatos de ficción, aunque pueden inspirarse en hechos reales. 2. Tienen una estructura de hechos entrelazados en un formato de introducción, clímax y desenlace. 3. El formato de los cuentos suele ser la prosa. Claro, y se preguntarán, ¿cuál es su estructura interna? 1. Personajes. El personaje es necesario para cualquier relato, ya que la existencia narrativa ocurre en él o ellos. 2. Narrador. En el texto ya no es el escritor, sino un ideal que reemplaza al escritor real, y aunque sin escritor no hay narración, esta persona es ideal para asumir dicha función. Existen dos clases de narrador: el narrador sin rostro, la acción pasa por su conciencia; el narrador con rostro, aparece vivo y visible. 3. Espacio. El espacio narrativo es el lugar donde se desarrolla la historia y los personajes desenvuelven la acción contada por el mismo narrador o, en ocasiones, por algún personaje. 4. Tiempo. En el cuento se trata un tema vinculado con el mundo en que vivimos y conocemos a través de nuestros sentidos. En el tema, los humanos actúan, sienten y piensan a través del tiempo. 5. El lenguaje. El cuentista utiliza el lenguaje como un principio configurador de todo el texto, ya que une a la expresión y el contenido. Y ahora, ¿cuál es la estructura externa? 1. Autor. El autor es el escritor del cuento, cuya estructura refleja su imagen, personalidad, cultura, normas, en resumen, la suma de sus preferencias. 2. Contexto histórico y cultural. El autor, para crear su obra, se ve influenciado por el contexto histórico y cultural. 3. Corriente literaria. De igual manera, es frecuente que las obras planteen una ruptura, transgresión o transformación de los sistemas dominantes. Bueno, esto es toda la información sobre el tema cuento y espero haya servido de algo.